Bienvenidos a Derecho en Modo Beta, este segundo episodio sobre protección de datos personales. Vamos a estar hablando de un tema muy distinto al que hablamos la vez pasada, pero con particularidades que están bastante unidas. No, en este caso vamos a estar hablando de la historia clínica digital, de cómo nos afecta la digitalización directamente en nuestro derecho a la salud y cómo pasamos del papel o no a la digitalización. ¿Qué riesgos hay? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Qué implica todo este sistema y para el sistema de salud en su conjunto? Vamos a estar viendo algunos casos en particulares, la nueva reglamentación que salió de la ley que regula el Programa Federal de Digitalización de Historias Clínicas. Y para eso tenemos en esta oportunidad a Gabriela Nucciarone, que no estuvo en el capítulo anterior, pero que es miembro de Derecho en Modo Beta. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Gastón, y bueno, a toda la audiencia, a Juan, a Fede, este proyecto que nos tiene en común. Bueno, un desafío estar acá. Me gustaba más estar como preguntando, más que ser preguntada. Pero bueno, lo voy a encarar. No, francamente nos pareció un tema interesante de incorporar en Derecho en Modo Beta porque tiene como varios de los ejes que vamos a desarrollar quizás en otros supuestos: salud, consumo, innovación, tecnología, todo eso se mezcla. El sistema de salud es un efector donde vamos a encontrar justamente un avance muy importante de la digitalización, de la incorporación de inteligencia artificial, y podemos ir haciendo un paralelo entre justamente lo que pasa en el sistema de salud, en el servicio de salud, cómo afecta la tecnología, la inteligencia artificial, y desde nuestra mirada del derecho en modo beta, ese paralelismo después en un proceso respecto del ejercicio del derecho. En este escenario, lo primero que tenemos que decir de la historia clínica es que antes de hablar en sí mismo de este documento, que quizás todos tenemos una idea aproximada de lo que es una historia clínica, por supuesto que el marco normativo nos va a dar algunos detalles de cómo tiene que ser el documento, el tipo de historia clínica. Ya sabemos que hay una historia clínica que es papel y otra digital, que es la idea de abordar hoy. Pero antes de ir sobre eso, está bueno que pongamos en contexto. Nosotros tenemos un sistema sanitario complejo porque es mixto. Tenemos el factor público, las obras sociales y la medicina prepaga. Imaginémonos hospitales públicos, clínicas privadas, consultorios, donde cada uno de nosotros, en algún momento nos hicimos atender, ya sea por una patología no muy importante, desde un resfrío hasta alguna operación o algún tratamiento más complejo. Entonces, con este panorama, lo primero que creo que nos viene es cuántos datos acumulamos, a quién se los damos, qué se hace con esos datos. Entonces, desde ahí me parece que podemos construir no una definición, porque insisto, podemos ir a buscar a la ley lo que es la historia clínica, pero sí saber que es un documento complejo, que necesita tener los datos en forma ordenada, cronológicamente, que tiene que ser integral, que tiene que tener características de ser auténtico. Y todo esto se trata, es decir, en cumplimiento de la norma, de llevar adelante en un formato papel. El tema es cuándo, cómo y qué innova tener una historia clínica digital. Punto me parece interesante. Decíamos recién, historia clínica en formato papel, historia clínica en formato digital. La historia clínica en formato papel nos resultó curioso un poco conocer desde cuándo se asientan datos, ¿no? Vamos a una línea de tiempo muy extensa. Podemos decir que se han descubierto datos asentados desde el 2500 antes de Cristo. Un montón. Un montonazo, donde ahí el paciente empezaba a contar sus experiencias, sus hallazgos físicos, es decir, la información de poder contar y asentar esos hallazgos físicos es muy importante. Después se fue agregando a ese documento a lo largo del tiempo qué problemas y qué patologías se sumaban y cuáles eran las posibles curaciones. Se empezaron a registrar con más puntillosidad cada atención médica, todo esto ya avanzando para esta era, desde el 1970 en adelante. Y el progreso donde
aparece con la ley del paciente una rigurosidad de cómo tiene que ser esta historia clínica en formato papel, cuáles son las características, cómo tiene que ser preservada, cómo tiene que ser foliada, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a ver después desde la óptica del derecho. Por ahora, un poco ponernos en contextos del tema de lo que implica una historia clínica, de la importancia que tiene, por supuesto, en primer lugar para el paciente. La historia clínica es del paciente, por más debates que después podemos introducir a nivel de doctrina de quién la tiene que conservar, las instituciones sanitarias, pero la historia clínica es del paciente. Y en esta línea de tiempo podemos decir que la historia clínica digital o electrónica, primero podemos llamar historia clínica electrónica porque tiene sus diferencias, aparece allá por 1960, 1970 y empieza en muy pocas instituciones, sobre todo en nuestro país y en este sistema mixto y complejo, a instalarse, ¿sí? Y ahora, antes de ir a lo estrictamente jurídico, si hablamos solo de digitalización y de las importancias del sistema, se me ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene un papel que se puede perder, que se puede quemar, que además tiene costos de almacenamiento. ¿La digitalización sirve solo para eso o qué otras ventajas ves? ¿Qué otros peligros puede suponer? También si vemos ciberataques, ¿no? Y cuestiones que quizás con el papel se evitan, ¿no? El papel que termina siendo inhackeable de alguna manera o está dentro de un rango limitado de vulnerabilidades. Bueno, acá voy a permitirme, antes de hablar de la historia, de los beneficios de la historia clínica digital, pensemos ejemplos de la historia clínica en papel. Digamos, situémonos cualquiera de nosotros de ir a atendernos a alguna clínica donde fuimos en alguna oportunidad, después de un par de años no fuimos más, volvemos a atendernos, vamos a un especialista a otro. ¿Qué pasa con esa historia clínica de papel, con las características que decíamos que tiene que tener, respecto a esto de si es vulnerable en cuanto a los datos que tiene? Todos coincidimos que, si bien la definición de la ley es datos sensibles, todos sabemos a qué nos referimos con datos sensibles. Datos que tienen que ver con las cuestiones más íntimas de la persona, con sus referencias históricas y cronológicas de herencias, de enfermedades crónicas, en fin, todo lo que se registra en una historia clínica son datos sensibles. La historia clínica papel, en este ejemplo que empezaba a contar, donde uno se va a atender a una institución y pide el especialista la historia clínica papel, ¿cómo nos imaginamos que le llega? En definitiva, alguien va al archivo, la pide, alguien la traslada. En ese interín tiene muchas chances de que esa información sensible de aquel ciudadano sanitario, que es una terminología que se utiliza en el Observatorio de Salud de la UBA, donde empezamos a pensar, bueno, también no es tan, digamos, el llamarlo paciente, el llamarlo paciente tiene una distinción con el ciudadano que también es responsable de esa información que está brindando en el sistema de salud. Haciendo este paréntesis y esta aclaración, esa historia clínica papel, existe una chance muy grande de que esos datos sensibles los lea, además del médico, y estén al alcance del ciudadano sanitario, de ese paciente al que le corresponden, de otras personas. Eso de mínima. Ahora, ¿dónde se archivan las historias clínicas papel? Como vos decías recién, espacios que se tienen que utilizar, pero además espacios que también pueden estar expuestos a daños de inundaciones, como ha pasado en alguna oportunidad, que se queme algún archivo. Es decir, lo que tenemos que identificar que la historia clínica papel, por más que sea lo que más le tenemos empatía, lo que parece que más custodiado está, tiene sus potenciales riesgos. Y ahora, si digitalizamos, ¿qué riesgos estamos asumiendo? Bueno, primero déjame decir, para mí, los beneficios, más que los riesgos. Las ventajas de la historia clínica digital son para muchos de los protagonistas, sabemos que es la historia clínica, insisto, es del paciente, pero las ventajas de digitalizarla posiblemente podríamos decir que es para todo el sistema. Y esto va a incidir como un razonamiento lógico, si es para todo el sistema, de que el paciente como protagonista de ese sistema tenga un mejor servicio. En primer lugar, ayuda al profesional que va a asistirlo a tener la información sistematizada, ordenada,
que sea más legible, es decir, que todos hemos visto o en alguna oportunidad una historia clínica lo difícil que es entender esa letra, ni hablar, vamos a querer comprar un medicamento, no entendemos, imaginémonos. Letra de médico, la famosa letra de médico. Claro, imagínate leer la historia clínica en papel. Entonces esto ayuda en la práctica diaria al profesional en contener todos los antecedentes, la medicación que toma, es decir, tener en una pantalla en forma más inmediata toda la información del paciente. Facilita ordenar, como decía yo, cronológicamente y tener en un solo lugar, por ejemplo, los estudios que no se tengan que pasar, muchas veces como interoperan en el sistema. Es más perdurable en el tiempo. Facilita la posibilidad de, como decíamos recién, que distintos profesionales la puedan tener en su totalidad. Y respecto de las desventajas, claramente la que más preocupa es esto del hackeo que vos comentabas recién cuando comenzábamos la charla, ¿no? La posibilidad de que estas historias clínicas sean hackeadas y entonces que esos datos se dispersen, ¿sí? Quizás es la desventaja más importante respecto de las características de la historia clínica en cuanto a su integridad y autenticidad, también en tener sistemas que hagan o que den seguridad respecto de la autenticidad, ¿no? Y acá se incorporan cuestiones que son por ahí más técnicas, como la firma electrónica, la diferencia con la firma digital. No todas las instituciones sanitarias que empezaron a incorporar en sus prestación de servicio una historia clínica electrónica tenían firma digital. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza de que esa información que se acentuó ahí, que tiene que estar firmada por aquel profesional que haya asistido al paciente, sea auténtica y que no pueda ser vulnerada o que no pueda ser modificada. Quizás una primera aproximación diríamos que cuando uno ingresa a un sistema digital siempre queda un registro que a veces es a priori invisible, pero a ver si se entiende lo que quiero decir, es invisible pero más detectable respecto de que se haya modificado un asiento. Para esto vamos a necesitar sistemas seguros. No estoy diciendo que sobre las desventajas existan soluciones del 100%. La tecnología, los hackeos siempre están pensando en el mañana y cómo superar cualquier medida de seguridad, pero yo creo que la debilidad más importante es esto, es preservar la autenticidad, que los asientos sean auténticos, que no se puedan modificar. Esto es intraservicio y después para afuera que no sea hackeable. Y ahora si vamos a lo más técnico, jurídico y de la justicia, ¿no? Yendo más al campo en el que estamos más habituados. Por un lado quería preguntarte por la ley que salió ahora de la historia clínica digital, puntualmente cómo funciona, cómo se audita, cómo termina siendo esto en la práctica en la Argentina, o cómo se pretende que sea, ¿no? En este sistema que es tan nuevo. Y por otro lado, cómo impacta esto en la justicia, en tiempos, quizás en la digitalización del expediente, si facilita peritajes, si hace más fácil la tarea de la justicia, el hecho de que esté a un clic de distancia la información y no que haya que sacar fotocopias, por ejemplo, o secuestrar una historia clínica con todo lo que implica eso, además de la vulnerabilidad que pone al paciente. Bueno, primero saber que vos mencionabas al comienzo la ley que habla del programa federal único. Este es un proyecto a nivel país, a nivel federal, muy interesante, que ya tiene una ley que está reglamentada, y esto es un poco de info que se puede ver también en los posts que hicimos hace poquito, que ahora les voy a contar un poco más de qué se trata esto, pero saber que en las distintas instituciones, la más avanzada, quizás me animo a decir, es el Hospital Italiano, que viene digitalizando hace muchísimos años todo su sistema, incluido la historia clínica, donde fue superándose en cómo fue desarrollando esta historia clínica digital. La complicación que hoy tenemos, y que por eso un poco la respuesta de esta ley y la reglamentación, es que cada institución tiene su propio sistema que es diferente de otros. Entonces, uno de los problemas centrales en la innovación, en la tecnología, es cómo interoperar
con los distintos sistemas, cómo dialogan esos distintos sistemas y que no quede, porque si esto se concentra en una historia clínica local, que está dentro de una institución, aquellos beneficios que decíamos que tenía desaparecen, porque solo va a estar en una institución y si yo me voy a hacer atender en otra institución, esa historia clínica, por más digitalizada que esté, está contenida en esa institución. Entonces, lo que queríamos poner en común es que la ley que se reglamentó, la 27.706, lo que intenta justamente es ver cómo hacer que todas esas informaciones locales que están en estos sistemas mixtos, obras sociales, medicinas prepagas, instituciones públicas, puedan estar en lo que se llama un bus común, donde se pueda subir esa información a nivel federal y que vos en cualquier parte del país que estés, si querés atenderte, puedas hacerlo y el médico que te atiende o la médica que te atiende tenga toda tu información completa. Esto en Uruguay, más allá de que se ha desarrollado muy bien, con algunas complicaciones, por supuesto, en su implementación, en la Argentina lo que hoy tenemos es esta ley, su reglamentación, que justamente tiene como ese objetivo primario poder hacer que en todas las instituciones que hoy tengamos historias clínicas diseminadas sobre el mismo paciente puedan estar al alcance en un sistema único. ¿Cómo va a interoperar? Entonces se habla de un software de uso gratuito, de código abierto, como primeras medidas o primeras herramientas que se proyecta en la reglamentación de esta ley. Esto no existe todavía, ¿no? El software es una idea de desarrollarlo. Esto es la reglamentación de cómo se tendría que instalar en la Argentina esa historia clínica a nivel no local, es decir, no de cada institución, sino a nivel general. Tenemos que hacer una aclaración que me parece muy importante para pensar como disparador, por ahí la podemos retomar más adelante con algún invitado en especial, es que nosotros en algún momento de la charla seguramente dijimos datos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dijimos datos sensibles. El sistema sanitario es un gran productor de datos. Produce todo el tiempo datos y todos esos datos son sensibles, pero esos datos no solo ayudan a llevar adelante el tratamiento o tener una mejor prevención en salud del paciente, del ciudadano sanitario, de que se trate, sino que son datos que son materia prima para poder desarrollar desde medicamentos hasta nuevos aparatos tecnológicos o detección temprana de enfermedades. Es decir, el dato en el sistema sanitario para las investigaciones es fundamental. Entonces, yo decía recién en algún momento de poder invitar a alguien del Hospital Italiano o de otra institución que nos explique desde su experiencia cómo se fue instalando, pero lo cierto es que esos datos, como todos los datos, tienen un valor económico. Entonces, una de las grandes trabas que se estuvieron pensando al momento de reglamentarse esta ley y de pensar un sistema único es, hay que compartir los datos. Acá, con todas las medidas de seguridad, después vemos la implementación, digo después no como sea algo de menor importancia, vemos la forma de proteger esos datos, pero son datos de que seguramente hay instituciones sanitarias que tienen muchos más datos que otras y esos datos tienen un valor. Entonces, para aplicarlo en concreto en cada paciente está muy bueno el desarrollo, hay que ver cómo se trabaja en equipo. Siempre cuando hablamos de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, de innovación en la justicia, en el sistema sanitario, tenemos que comprender que el trabajo tiene que ser colaborativo. Y esto es algo que a mí me hace ruido, que ya lo escuché en varias instituciones, bueno, pero yo desarrollé hace muchos años un sistema que me llevó mucho trabajo, yo tengo muchos datos muy interesantes, quizás para los laboratorios, quizás para otras proveedores del servicio. No te los voy a regalar. Y no te los voy a regalar. Sucede que acá estamos hablando de la tutela, el goce de un derecho, como es el derecho de la salud, con lo cual ahí aparece toda una mezcla donde analizar, ¿no? Es decir, no te los voy a dar, la salud por supuesto que está mercantilizada, nos guste, escuchar este término nos haga ruido o no, conviven, como dije antes, sistemas privados con públicos, así que bueno, vamos a ver cómo se hace para efectivamente
la función esencial de haber reglamentado esta ley es lograr un armado que interopere, que sea un lugar donde se almacene esa información, que tengan las distintas instituciones donde vos te pudiste atender y que entonces en cualquier lugar del país, a través de determinados códigos, claves, etcétera, se pueda acceder en ese momento que se necesite para conocer tu información. Ahora, en la nota en Derecho Modo Beta que vos estabas mencionando, vamos a dejar el link, vos decías, respecto al servicio de justicia, implica repensar temas referidos a la prueba, los datos, costos, peritajes, presunciones, innovación y una mayor consistencia de la conducta y diligencia de la asistencia prestada. Quiero que desarrolles eso un poquito. ¿Qué es lo que implica en la justicia y por qué estás diciendo que esto tiene también efectos en los peritajes, en los costos y en un montón de cuestiones? Bueno, primero contarles que yo durante muchos años ejercí la profesión y en este ejercicio de la profesión liberal, no del lado del mostrador que estoy ahora, llevaba adelante muchos juicios de mala praxis como representando a la parte actora, al paciente, al ciudadano sanitario, como decíamos antes. Entonces, ¿por qué uno piensa que la historia clínica digital va a modificar o va a tener una incidencia? Ya la tiene, de hecho, insisto, siempre pongo como ejemplo el hospital italiano porque por lo menos en mi experiencia me ha tocado litigar contra el hospital italiano y ya estaba digitalizada en cuanto a la información. Ahora, si pensamos en la historia clínica papel, al inicio de un proceso de mala praxis médica, la historia clínica es un elemento esencialísimo, es más que esencial. Es decir, por supuesto que es prueba para que todos nos entendamos, no hace falta que seamos o no abogados, es decir, es una prueba esencial. ¿Por qué? Porque están los datos, está todo lo que pasó del paciente, de que se atendió, ingresó, si tuvo una operación, qué pasó en ese quirófano, las atenciones de los enfermeros, todos los asientos de lo que va pasando en el proceso de cualquier tratamiento de un paciente está en la historia clínica. Entonces, ese dato es prueba. Y esa prueba es fundamental para poder contarle al juez, a la jueza, a través de los peritos, qué le pasó a ese paciente. Cuando estamos hablando de una historia clínica papel, lo primero que se hace en un proceso de mala praxis es el secuestro de la historia clínica. Y lo decíamos antes. ¿Qué implica? Ir con el oficial de justicia, apersonarte en el lugar, pedir las fotocopias, la autenticidad que sea con el original o llevarse el original. Es decir, todo eso hace, primero, que ya dejemos más expuestos los datos sensibles, después que cuando esa documentación, que tiene un valor probatorio importantísimo dentro del proceso, porque en definitiva va a definir en un punto si existió o no mala praxis médica, va a ser una herramienta que define si está adulterada, si está incompleta, si le faltan fojas, si está borroneada, si está tachada. Todo eso que estoy diciendo, esto último, en una historia digital no va a existir. Por supuesto que tiene que pasar esa autenticidad, el control de autenticidad y de que no fue adulterada la historia clínica digital, pero desde la incorporación y la manera que se puede incorporar hasta lo legible que puede ser para el juez, más allá de que se va a apoyar siempre en un perito, trae muchos beneficios. Y cuando hablamos de beneficios en un proceso de mala praxis, no estamos pensando solamente en el paciente, estamos pensando en todos, el actor y el demandado. La posibilidad del médico siempre se mira desde el lado del paciente y está muy bien que sea así, pero cuando pienso en una mala praxis médica, la mejor posibilidad de defenderse del profesional es teniendo una historia clínica bien desarrollada, clara, cronológicamente, donde él pueda explicar en una línea de tiempo muy extensa y con detalle qué es lo que pasó con ese paciente. Entonces es una herramienta que facilita la defensa del médico, al juzgador le va a dar un panorama más claro y cómo se llega, cómo se incorpora al expediente. Por supuesto que va a modificar de la manera en que se hacía con la historia clínica en papel, que, insisto, cuando el perito va a hacer la pericia se tiene que llevar una copia o se lleva el expediente y esa información tiene más chances de ser divulgada. Perfecto, me parece que empezaste hablando de la historia clínica hace más de 3.000 años, escrita en una piedra, y ahora nos quedamos en el papel y parece que nos quedamos en esta etapa para siempre, así que está bueno incorporar este tipo de cosas para, sobre todo, agilizar los procesos, porque siempre nos quejamos de que la justicia es lenta, que no avanza,
y me parece que poder incorporar una prueba esencial, un proceso desde el principio y con un clic, puede ser un paso que nos puede facilitar muchísimo este tipo de procesos y hacer hasta que terminen antes y con mejores resultados, con más justicia. Sí, por supuesto, en la medida que los sistemas tecnológicos de historia clínica digital puedan cumplir con ese protocolo, que mucho de esto se dice en el decreto que reglamenta, todavía hay que desarrollar, hay que trabajar multidisciplinariamente, necesitamos también en el sistema judicial ya sabemos que en la mayoría de los casos tenemos un sistema que se está cada vez más digitalizando en distintos modelos, quizás el nacional en el PJN no es el mejor, todavía tiene mucho para poder avanzar. Uno de los que más, por lo menos me interesa a mí, es el de la provincia de Buenos Aires, donde la manera de incorporar documentación en el sistema judicial, digo, en la prestación del servicio judicial, incorporar una historia clínica digital me parece que es también un aporte muy importante para resolver cualquier conflicto que tenga que ver con un daños y perjuicios, un juicio de mala praxis, o también incluso cuando estamos hablando de un amparo de salud, poder rápidamente mostrarle al juez cuáles son los antecedentes médicos, por qué se necesita determinada prestación o determinada medicación que yo le estoy pidiendo a mi medicina prepago o a mi obra social y recibo una negativa. Es decir, esa información es muy valiosa y cuanto más ágil se incorpore al expediente y más clara se pueda leer, va a ser más fácil para el operador jurídico poder tomar una decisión. Bueno, muchas gracias, Gaby, por tu participación de hoy. Vamos a seguir desarrollando con el resto del equipo estos temas, no solo protección de datos personales, sino digitalización y todo lo que, ciberseguridad y todo lo que esto lleva aparejado. ¿Cómo querés cerrar este tema? Sí, es decir, hay un montón. La idea de hoy fue solamente hacer una presentación. Quizás hay mucho para afinar en cada una de las cosas que dijimos. Nos gustaría seguramente en nuevos episodios convocar a quienes están trabajando efectivamente del otro lado, ya sea en una institución sanitaria como a nivel legislativo. También decir que de momento tenemos legislación, la ley de datos habla de estos datos sensibles. A mí me preocupa importante, algo charlábamos antes de cómo estos datos se tienen que procesar. Decíamos que los datos son muy importantes para el servicio y el crecimiento de la medicina y de la tecnología y de la posibilidad de prevenir y curar enfermedades, pero detrás de todo esto hay datos sensibles y datos de personas que cómo no detener ese avance tecnológico preservando los datos sensibles de las personas. Hay un proceso para hacer, cómo se tienen que hacer, y hay una autoridad de contralor que tiene que estar controlando esto. Así que el mensaje que me parece o tengo la intención de dejar es no podemos quedarnos en ese contacto con el papel pensando que es lo más seguro. Hay que lanzarse a la pileta, porque hay muchas cosas para hacer que puedan resguardar estos valores esenciales, estos derechos esenciales. No los dejamos expuestos, no es que no nos interesa avanzar a costa de cualquier cosa. Hay una ética médica, hay una ética profesional, hay una ética y una tutela del paciente, así que me parece que hay que ir sin miedo, sabiendo que tenemos que proteger al paciente y a sus datos. Perfecto. Lanzarse a la pileta, de eso se trata y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros también con los temas que vamos a seguir planteando, no por un nivel de improvisación, sino hay que lanzarse a temas nuevos. Me parece que eso es fundamental en el derecho, en todos los operadores jurídicos, así que si llegaron hasta acá, por favor, suscríbanse, dennos like y síganos en las redes, derechomodobeta.com, Derecho Modo Beta en Instagram, en TikTok, en Spotify y en cualquier red que sigamos incorporando en los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gaby, nuevamente. Y bueno, esto fue Derecho Modo Beta. Nos vemos en el próximo capítulo.